Ahí comenzó a grabar. Bueno, la idea que en este momento, en este rato que estemos acá juntas, podamos abordar, ¿no?, esa temática que habían elegido y que nos llamó bastante la atención porque fue muy elegida tanto en el grupo de docentes de la práctica 1 como de la práctica 2, que es esto que tiene que ver con la construcción de las estrategias y de las herramientas metodológicas, ¿no?, con las cuales nuestros estudiantes se acercan a las escuelas asociadas. Bueno, en primer lugar, por ahí nosotras queríamos saber por qué habían elegido eh, esa temática, si habían, no recuerdo quiénes habían participado del foro, pero ¿por qué lo pensaron? Si ya lo están trabajando, cómo lo vienen trabajando, o, o si lo están planificando. La idea es que nosotras podamos en este rato que trabajemos juntas, a partir de estas preguntas que ahí Wanda nos comparte en la placa, más alguna que ustedes puedan aportar o alguna sugerencia, poder construir un esbozo de planificación para que ustedes pues puedan seguir trabajando con su grupo de estudiantes. No sé, profe, que ahí se incorporó Fabiana. A mí particularmente lo que me viene preocupando hace un par de años es, no sé si es particular o es de varias instituciones, que se anotan muchos estudiantes en primer año y que en segundo año tenemos menos la mitad. Y cómo eso que ustedes planteaban sostenemos entre primero y segundo año para que la práctica de enseñanza y la práctica de residencia no queden tan pocos estudiantes, que ya creo que lo comenté en la otra reunión, que en las listas de orden de mérito ya en abril, mayo ya no tenemos profesionales inscriptos para suplencia, ¿no? Me parece que puede ser un problema más allá de algunas regiones, y no sé si no será a nivel de la provincia. Entonces, esto es un poco en cuestión de cómo captamos el interés en los estudiantes para que la práctica sea tan significativa y potente, que sea esa el eje para que no dejen otros espacios curriculares que después le impiden seguir en la práctica, ¿no? Por correlatividad y demás. Entonces eso es lo que a mí particularmente me atrapa, de decir qué podemos generar cada año de cosas diferentes y atractivas para que todos quieran estar en la práctica que sigue, ¿no? Para poder avanzar en la carrera. Sí, Analia, sí, me parece que es una preocupación de varios docentes, ¿no? Bueno, cómo desde la planificación de diversos contenidos podemos sostener la permanencia de los estudiantes. Seguramente que hay otras variables que van más allá de lo pedagógico didáctico, pero bueno, por ahí ver nosotras desde la planificación de la enseñanza cómo podemos atraer y sostener estas trayectorias en el instituto formador. No sé qué piensa el resto de las compañeras. Bueno, más o menos como dice Analia, en primer año nosotros se nos anotaron en inicial 29 chicas, quedan 12. ¿Ves? Entonces, yo creo que piensan que ser docente es fácil, es una carrera simple y requiere mucha lectura, mucha comprensión y mucha dedicación. Y todos prueban. Entonces, porque uno cuando dejan, bueno, les escribe qué está pasando, porque a veces uno puede surgir otros problemas. Y no, porque no, saqué mal el boleto educativo. O sea, uno puede ser excusa o no, o a veces te dicen, estudio por el sueldo. Si supiera lo que un docente gana, no lo diría. Pero, a ver, es así, claro. La vocación o no la encuentran enseguida, o van viendo. Muchas chicas las escucho diciendo, y voy viendo, me va gustando. Muchas al principio dicen, porque me gustan los niños, porque soy niñera. Es algo muy distinto a la profesión, a ser docente, a estar. Entonces, y eso lo vengo escuchando hace 2 años. Soy niñera, me gustan los niños, por eso estudié esta carrera.
lo escuché y con las otras profes también nos llama mucho la atención esto. Y en segundo año después quedan menos de 12. Por ejemplo, el año pasado teníamos 15 y quedan 4 o 5. Sí, también ahí hay que ver cuál es la trayectoria real de cada uno de esos estudiantes. Por ahí no están cursando la práctica, pero sí están cursando otras materias, ¿no? O están cursando pocas materias por año y por ahí no tienden a cursar la formación en 4 años, sino en más tiempo, porque bueno, la cuestión, hay otras cuestiones que atraviesan como lo familiar, lo económico, lo laboral, entonces bueno, por ahí no pueden tener una dedicación plena al estudio y me parece que tampoco, que no es algo propio tampoco la formación docente. Por ahí uno cuando camina el ámbito de la universidad y habla con colegas universitarios también se ve este desgranamiento en un primer año. Y bueno, digamos, también tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Por ahí el imaginario que uno tiene con respecto a la carrera de docente y al ser docente, por ahí, bueno, lo vincula porque le gustan los niños, pero después, bueno, en la práctica de estudio del instituto formador como que puede reconocer que no es la carrera por ahí o no es lo que uno pensaba. Claro. Por eso me parece que son muchas las variables que intervienen, pero bueno, está bueno que también podamos pensar que no dejen de cursar por cuestiones que tienen que ver con la formación en sí misma, ¿no? Que tiene que ver con la forma en que nosotros planificamos, en la forma en que nosotros enseñamos, también ver por medio de esas formas, ver cómo sostener a estos estudiantes que sí realmente deciden la carrera docente. Claro, yo cuando participé en el foro, cuáles eran las inquietudes para abordar, yo puse algo de la virtualidad, o sea, más herramienta para trabajar de otra manera. Porque yo cuando empecé, por ejemplo, el Meet, vos lo tenías 1 hora y media. Ahora ya llega 1 hora y ya se corta, tenés que generar otro link. Y la pizarra me impora. Si yo quiero usar otras herramientas, es como que me dice debe pagar, bueno, cosas que ahora tiene el Meet. Pasan a todos y Sí. Por eso, por ahí, esa fue una incertidumbre más bien para trabajar. Bueno, entonces por ahí la propuesta nuestra es que podamos pensar a partir de este contenido, que son las herramientas metodológicas, bueno, pensemos juntas una planificación donde podamos mechar mucho de estos otros recursos que puedan llegar a ser atractivos para los estudiantes. Yo creo que una de las cosas que a ellos los llama también es el hecho de que se insertan en las escuelas desde primer año. Entonces, conocer la realidad de la escuela desde primer año, comenzar a gestionar esa mirada en primero sobre el vínculo de la escuela con la comunidad, sobre la formación docente, en segundo, mirar la escuela desde lo institucional, desde la gramática institucional, los proyectos institucionales. Entonces, bueno, pensemos a ver cómo planificamos para enriquecer su formación y para que, digamos, motive al estudiante la participación en la propuesta formativa en el aula virtual, en el aula del instituto formador y en los espacios de la escuela asociada. Me parece que vamos por ahí, ¿no, Wanda? Sí, me parece importante, creo que es todo un desafío poder pensar desde el seminario de práctica 2 en estos estudiantes y en cuáles van a ser esas herramientas que les presentamos y cómo van a poder conocer a las escuelas asociadas. Porque en verdad las trayectorias reales y estos estudiantes y estos grupos tan heterogéneos que se presentan, lo hemos charlado por ahí en el primer encuentro, en el segundo y en el tercer encuentro, cuando en el grupo me acuerdo de trayectorias formativas lo conversábamos y lo hemos ido conversando por ahí en distintos momentos, que es todo un desafío poder pensar en nuestros estudiantes y en qué propuesta les vamos presentando y a lo largo de su formación y de cómo pueden ellos ir conociendo las escuelas asociadas en esta aproximación que se va dando, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión sería, bueno, a ver, ¿cómo van a conocer
a las escuelas asociadas, ¿cómo van a conocer esa realidad educativa? ¿A través de qué herramientas metodológicas diversas las pueden ir conociendo? Me pareció súper interesante cuando decían recién a través de fotografías, a través de observaciones, cómo van a mirar a la escuela asociada, cómo la pueden escuchar a la escuela asociada. Nosotros lo pensábamos así. Sí. No, la miramos de maneras diversas a la escuela, ¿no? La escuchamos de manera diversa a la escuela, a las escuelas. Creemos justamente en eso. Podemos hacer registros diversos de la escuela, ¿no? Solo pueden ir en pareja pedagógica. Analía me decía justamente eso. Creemos también en esto. Sí, la pareja pedagógica otorga, permite esa criticidad en el momento de la observación, permite mirar con otro, ¿no? No, miramos desde puntos de vista diferentes. Uno mira cuestiones que el otro no mira, justamente, y otorga esa mirada reflexiva, colectiva o colaborativa también. Entonces decíamos, esto también es interesante que lo podamos mirar. Inclusive decíamos, ¿qué lugar ocupan las aulas virtuales acá? ¿No? ¿Qué lugar le damos a las aulas virtuales también en este, como entorno como entorno colaborativo también, ¿no? Solo aparece la presencialidad. ¿Qué lugar tienen también la virtualidad acá? Bueno, se nos ocurrían todas estas cosas mientras preparábamos el encuentro. Sí. Seguramente que ustedes en territorio se les ocurren muchas más. Ayer también planteamos eso, ¿no? Sobre el recorrido de la escuela y yo les decía, pregúntense qué dicen los muros. Claro. ¿Sí? ¿Qué nos dicen los muros? Entonces ahí empiezan a activar esto de ayudarlos a observar, ¿no? ¿Qué dicen los juegos en los recreos? ¿Qué dicen la sala de maestros? ¿Qué se escucha en los pasillos? Bueno, hay mucho para ayudarlos a mirar, a observar. Sin que todo sea, como dijeron antes, la entrevista, que todo sea preguntar si hay algo que ya el dato lo tengo, ¿para qué lo voy a preguntar? Entonces van haciendo sus indicadores, pero a su vez los van borrando porque ya tienen el dato. Entonces animarse a que en el proceso de observación puedan encontrar todos esos datos multidimensionales y recién aquello que no aparece y que tengas duda, puedes consultar, puedes preguntar. La importancia de ir triangulando la información, ¿no? A partir de las distintas herramientas que cada uno de nosotros utilizamos con nuestros estudiantes o que construimos con nuestros estudiantes. Porque por ahí para ingresar a una escuela utilizamos determinadas herramientas por las características propias de la escuela y por ahí en otra utilizamos otra. Entonces eso también creo que lo podemos ir viendo. Ahí Wanda en el chat les compartió el enlace de la presentación que nosotras estábamos utilizando. La idea es ir registrando algunas cuestiones que consideremos pertinentes para después compartirlas con las profes de la práctica 1. Y ahí vamos a ver seguramente algunas cuestiones que se reiteran, pero hay otras que son por ahí más específicas de cada seminario. Sí, yo estoy escribiendo alguito en la diapositiva 10, pero... ¿La querés proyectar, Wanda? ¿Así las profes también la van viendo? Sí, sabes que yo me puse a charlar, me vine para acá para conversar con las profes, entonces dejé de proyectar. Ahí voy a proyectar. Me quedé pensando en esto de las observaciones y digo, ¿cómo se producen las observaciones en un seminario de práctica 2, ¿no? ¿Cuándo van a observar? ¿Cómo se organizan las observaciones en el seminario de práctica 2?
¿Cuándo es el momento de que vayan a observar los estudiantes? ¿Qué van a observar? ¿Qué espacios van a observar los estudiantes, las estudiantes? ¿Observan toda la institución? ¿Observan toda una jornada? ¿Qué momentos son los que observan los estudiantes? ¿Cómo se registra eso que observan? Si hay una construcción por parte del estudiante, si hay alguien más que participa en esa construcción del registro de observación. ¿Es una temática que ya trabajaron la observación, profes? En el marco del seminario 2. Analía mueve la cabeza que sí y Lucía que no, me parece. Todavía no, Lucía. Quedan para el segundo cuatrimestre algunos. Estamos iniciando, ¿no?, esto de la observación a través de una bitácora, donde van agendando, ¿no?, todos aquellos momentos que, bueno, esta es la segunda jornada que tenemos en las escuelas asociadas, y entonces, bueno, de cada actividad van haciendo sus propios registros, tanto fotográficos como registros escritos de algunos indicadores que se han ido planteando a nivel de pareja pedagógico o por ciclo, porque también tenemos con esa mirada de ver que varios están en un mismo ciclo observando algunas cuestiones y trabajando con los estudiantes. Analía, digamos, para profundizar un poco sobre el proceso de enseñanza, ¿no?, de la observación, vos decís que ellos van construyendo una bitácora. ¿Eso vos se los explicás? ¿Cómo se los explicás? ¿Lo trabajan en la virtualidad, en la presencialidad? Mira, eso lo hemos trabajado incluso interdisciplinariamente entre los varios profesores que estamos abordando este proyecto de la práctica 2 a través también de los talleres integradores, tanto con el profe de didáctica, de sujeto, con el profe de artística. Cada uno le va dando diferentes pautas para hacer sus propios registros. Ahora vamos a ir viendo, por supuesto, cómo los están haciendo, porque vuelvo a insistir que recién tuvimos 2 encuentros en la escuela asociada, ¿no? Sí. No que es solo en la parte de teoría, sino qué es lo que observan, porque en el momento ahora están observando todo. De a poco vamos a ir haciendo como un recorte de qué están observando, porque todo es imposible observar. Entonces van a ir viendo también el mismo conocimiento e interés del estudiante los lleva a querer mirar más algunos aspectos que otros en cuanto a la gramática escolar, por ejemplo. Claro, como que primero es una observación muy vaga de todo el territorio y después van haciendo zoom. Exacto. Digamos. Exacto. Claro. Sí. Primero fue la entrada a la escuela y a través de la literatura trabajaron también con los estudiantes. Ahora fue a través del arte, de la pintura y de centrarnos en la historia de la escuela. Bueno, y así vamos haciendo. Después próximamente vamos a trabajar con qué miramos en las distintas dimensiones institucionales. ¿Qué recorte vamos a hacer de esa mirada? Después también tenemos pensado dentro de esto hacer un taller con la familia sobre qué es la educación emocional, que va dentro de lo que es el taller integrador. Mixturamos ahí, pero ya con actores reales en una escuela específica, no hipotética, ¿no? Así que, bueno, en ese mundo andamos. Va a ser bastante interesante. Y después terminamos con el profe de artística trabajando bocetos de los propios trabajos de los niños para hacer un mural en la pared de la escuela, más allá del muro que hemos hecho de mosaico de la imagen del nombre de la escuela, no del nombre, sino del actor del nombre de esa escuela. Ahora nos va a tocar hacer algo, estamos en el marco de los 40 años de democracia. Desde ahí estamos trabajando con distintos espacios curriculares. Lucía, todavía están esperando el momento para hacer la observación. Sí, Lucía había empezado hace poco también. Había empezado. Tomó hace poco, las me parece, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Les cuento que estaba perdida porque yo venía en viaje, entonces me había conectado desde el celular y estaba sin cámara. Y cuando
cuando ustedes compartieron el link, yo desde el celular no podía. Claro. Así que yo seguí en la práctica 1 hasta que llegué a casa y me pude conectar desde la computadora y bueno, esperar a que me mandaran el enlace para estar con ustedes. Así que venía bien perdida, pero bueno, no es un horario en el que yo me puedo unir quieta desde la reunión. O sea, por suerte tenemos esto de poder unirnos desde el celular. Así que bueno, pero a la práctica 2 por suerte la tengo desde hace muchos años, que creo que ayuda, todas las experiencias ayudan. Entonces, si bien he vuelto ahora al espacio curricular, la profe anterior estaba trabajando de manera similar a como nosotros veníamos trabajando en la institución, porque el hecho de ser una escuela normal también nos brinda muchísimos beneficios, como tener todos los niveles del sistema. Nosotros, en este mes que me he incorporado a la práctica, intenté hacer esta observación de la práctica sin tomar el concepto de lo que es la observación o un material específico de cómo observar. Lo hemos venido haciendo desde las experiencias virtuales. Entonces han visto fragmentos de la película de la pizarra en el taller integrador que tuvimos la semana pasada, y antes vieron completo la película intensamente para que pudieran comprender más o menos el motivo de las emociones que se dan en el ámbito escolar. Porque, bueno, van a ingresar en el mes de agosto, desde agosto hasta octubre van a ir ingresando por grupos y van a ingresar todas a diferentes primeros grados. Y van a ver lo que es la articulación de inicial a la primaria y en los diferentes proyectos que se pueden sumar desde primerito. Y como sabemos que en primero las emociones están a flor de piel, por más que estén en la segunda etapa del año, nos pareció apropiado para que no se asusten los estudiantes, proyectarles esta película. Así que bueno, vienen haciendo la observación desde películas, que es lo que, bueno, habíamos visto también que no solamente la práctica docente, que ya lo vivimos en pandemia, no solamente se la puede hacer la observación desde la escuela física, sino también observar de diferentes recursos digitales. Así que bueno, estamos con ese desafío, que podríamos decir observar desde recursos digitales, para después empezar con la práctica específica de la observación en las escuelas asociadas, pero ya con una mirada previa, conociendo un poco de cómo se transita la escuela primaria desde la parte virtual. Así que ahí vamos, con mucho material teórico. Sabemos que la práctica 2 tiene mucho, como el tema de la cultura institucional, o sea, ya han visto contrato fundacional, cultura institucional, estamos con actores y conflictos, utilizamos mucho también ese material de Cariseca, así que bueno, ahí vamos. Ha sido un mes bastante explotado, porque bueno, antes estuvieron con otra profe y teníamos que recuperar todo lo que se había vivido. Pero creo que vamos en camino. Gracias, Lucía. Me parece importante, ¿no? Esto de que vos decís, hay mucho material teórico, pero también es necesario trabajarlo para que ellos después puedan hacer la lectura de esa institución donde hacen su práctica desde esos marcos conceptuales, ¿no? Para que puedan después ir triangulando o articulando lo que es la teoría y la práctica y construir ese conocimiento que surge de la misma práctica docente. Sí, después en la práctica específica, además de insertarse en agosto con todos los proyectos que tienen las escuelas, que bueno, ya los tenemos analizado cuáles son los proyectos que ellos en los cuales se van a poder insertar. Dentro de eso estamos también viendo cómo poder trabajar la matemática, la lengua y la cultura digital, que son la propuesta que está como pilar pedagógico este año. Y cómo trabajan algunas de las señas con esos proyectos en la Feria de Ciencia. Así que bueno, hay muchísimas posibilidades de articular la teoría dentro de lo que es la cultura institucional. Lo han ido viendo ya dentro de este film que les proyectábamos de la película Detrás de la Pizarra, que justamente tiene las características de una escuela multigrados, y en tercer año ellas hacen sus primeras prácticas en el multigrado, las prácticas de la enseñanza. Así que bueno, van viendo también ahí todo lo que es cómo se conforma la institución, la cultura institucional, las diferentes dimensiones del ser docente y las posibles dimensiones de la institución
educativa también. Así que se va haciendo todo un pantallazo general, articulador, podríamos decir, entre la teoría y la práctica, pero después lo van a vivir específicamente analizando los registros, el PEI, todo lo que, cómo hace el proyecto la docente, cuánto tiempo le lleva hacer un proyecto, todo eso lo van a vivir ya cuando estén en la observación específica en la escuela social. Ujú. Vos ahí nombrás, Lucía, el análisis de documentos, ¿no? De orden institucional. Sí. ¿Cómo pensás la enseñanza? ¿Cómo le enseñás a los estudiantes a hacer esa lectura de los documentos institucionales? Y porque cuando esa parte justamente está para la segunda etapa del año, donde ellos empiezan a ver lo que son las dimensiones y en ese aporte dentro de las dimensiones vemos la dimensión organizativa como una de las primeras y ahí empezamos a ver el PAI como un organizador institucional, las diferentes funciones de los actores, como en la escuela de personal único la docente es la encargada de llevar adelante todas esas funciones, pero a su vez construye ese proyecto educativo institucional con las otras escuelas de los contextos rurales que se trabaja de manera similar y interinstitucional para coincidir podríamos decir, en las cosas comunes que tienen las escuelas rurales, pero a su vez sin perder de vista que tienen su diversidad por el contexto. Sí. Y en base a eso, bueno, seguimos con la parte administrativa y sabemos que todo eso va acompañado de los registros de los documentos, entonces se debe hacer un conocimiento y a veces no lo pueden ver todos, pero lo ve un grupo, si se puede se saca Claro. fotografía, después se socializa en el encuentro Claro. del taller integrador. Esa, me quedo pensando acá también, es que este análisis de los documentos institucionales, ay, justo pasa la publicidad del parque, disculpen. Pero una buena posibilidad también es la virtualidad en este análisis de los documentos institucionales aquí, ¿no? Allí creo que el trabajo en la virtualidad y la presencialidad acá, el registro fotográfico, esto que decís, Lucía, lo sincrónico y lo asincrónico, acá juegan un papel interesante en analizar estos documentos institucionales. Y seguramente también, acá también es necesario poder integrarlo posiblemente con algunas entrevistas, me parece. Probablemente sean necesarias a partir de estos documentos institucionales el PEI, o pueden aparecer algunos proyectos también, esto que decía, no sé, Silvana me dice que sí, seguramente a lo mejor habrá algunos proyectos también que pueden formar otros proyectos aparte del PEI, seguramente debe haber otros proyectos a nivel institucional que forman parte de estas de estos documentos. Sí, justamente ellos ven cómo se construye para la Feria de Ciencias los proyectos que se van a presentar y saben que para presentar en la Feria de Ciencias, que en nuestra zona siempre es fines de agosto, primeros días de septiembre, sí. El proyecto se comienza a inicio del año del ciclo lectivo. Sí. Un proyecto para la Feria de Ciencias demanda entre 2 o 3 meses y muchas veces tiene continuidad y es un proyecto que se presentó el año anterior o que queda abierto al año próximo. Así que bueno, ellos también, pero en ese caso tenemos por suerte el trabajo del profe de Ciencias Naturales y su didáctica, que está en esto de la Feria de Ciencias, entonces él aporta todo lo que es la normativa vigente sobre cómo construir un proyecto para la presentación de la Feria de Ciencias, entonces trabajamos de manera articulada, aliviando un poco, porque si no es mucha parte teórica para la práctica 2, si nos empezamos a focalizar tan específicamente por ahí en la construcción del proyecto. No llegamos, uno intenta poner posiblemente de todo, pero sabemos que se va actualizando, entonces también es como que se va sumando más material y bueno, después le cuesta mucho al estudiante seguir el ritmo, ¿no? Porque tenemos Claro. pocos encuentros
anteriores también. Claro, A la hora del encuentro presencial es como que el aula se satura de voces que todo el sí, mundo quiere preguntar, nosotros nos damos cuenta que es como un estado de, podríamos decir, de una necesidad de retroalimentación en el aula de muchas cosas que en la virtualidad quedan pendientes. claro. Entonces, sabemos que se aprovecha la parte de la presencialidad, son voces y voces y voces, pero profe, y así, y todo el mundo quiere contar la experiencia que va viviendo, lo que va sintiendo, y bueno, yo creo que como docentes es fundamental que podamos escucharlos, ¿no? De que en ese momento de la presencialidad les permitamos que ellos pongan el cuerpo y lo puedan decir, porque no es lo mismo leerlo desde un foro a escucharlo cómo expresan las emociones en el aula de la clase. Así que bueno, Sí, eso también. sí. Sí. No sé, Silvana, si querías aportar algo porque recién asentías. Sí, decía Silvana. Sí, sí, hace rato que quería participar. Ay, sí. En mi caso puntual, nosotros trabajamos, construimos entre todos con los estudiantes un instrumento de observación antes de que ingresen a las escuelas asociadas. En un drive, hago que armen entre todas un drive y que primero vayan pensando en qué cosas observarían, sin todavía ir a cosas específicas. Claro. También vemos muy breve, de forma teórica, material teórico de qué es una observación, los tipos de observación, pero muy general como para que tengan ellas una idea, como una base teórica, por así decirlo, así después vamos a lo que sería la práctica, qué observarían ellas. Lo mismo con un guión de entrevistas, también por otro lado, trabajamos con eso. Y es interesante cómo surgen por ahí estas primeras concepciones de, bueno, qué observamos, todas siempre remiten al aula, la docente, cómo enseña y todo, pero veamos más a nivel institucional, vayamos también a estos contenidos que vemos desde el principio, de lo institucional, la historia, la cultura, la gramática, a ver qué de todo eso, de lo que venimos estudiando teóricamente, lo podemos observar en las instituciones, y ahí como que empiezan ellas un poco va surgiendo qué observar. Obviamente yo ayudo con esas intervenciones, por ahí, a ver, observemos el edificio, a ver la entrada, cómo es la entrada, la galería, qué nos cuenta, qué historia nos cuenta esa institución con solo verla. ¿Qué importancia le da la historia a esa escuela? Si hay, como decían recién las profes, hay fotografías o hay placas, hay mármoles, hay algún busto, hay pizarrones, y de a poco que vamos construyendo ese instrumento, yo se los voy corrigiendo también en el drive, y después ellos lo van aplicando. Cuando ingresan a las instituciones van tomando notas, nos tomamos un tiempo en los encuentros presenciales para ver qué les pareció, qué notaron. Es cierto que las chicas que en la presencialidad como que quieren hablar y quieren contar y se entusiasman mucho. Y volviendo un poco a lo que se decía al principio, yo creo que esto del ingreso a la institución define, me parece, si realmente ellas quieren seguir o no, porque ahí se dan cuenta realmente lo que implica ser docente, cómo es una institución, cómo es la vida escolar. Y desde mi experiencia se enganchan muchísimo a las chicas, se sorprenden porque dicen, es totalmente diferente como pensábamos, ven la realidad, por ahí ciertas realidades, y eso hace que se entusiasmen más, que digan, sí, yo quiero yo quiero ser docente, y me parece que eso también, Claro. Este ingreso ya desde primero, segundo más que nada, las motiva para continuar. Y yo hago que depende también el número. El año pasado, por ejemplo, tenía 4 estudiantes, este año tengo 11. El año pasado yo, como eran poquitas, hice que durante toda una semana ellas asistieran como jornada completa, de 8 a 12 o de 13:30 a 18, que observaran, que estuvieran ahí observando, fueran a los grados, observaran el grado,
durante una semana. Este año no, solamente es, como eran muchas, están todas en la misma institución, solamente una jornada completa que fuera en el primer ciclo, después que observaran segundo ciclo y fueran viendo, ¿no?, esta dinámica institucional, cómo esto del institucional ingresaba al aula, que no era esto de me encierro en el aula y no me molestan, que quería que se enfocaran más cómo esto de lo institucional ingresa al aula, interrumpe o retroalimenta, y bueno, todas estas cuestiones. Y bueno, un poco ese es. Hace 2 años igual que estoy, así que estoy como probando y experimentando a ver qué tal, pero eso es más o menos lo que me ha estado dando un poco de resultado y en la práctica. Sí, es interesante por ahí ver qué de la institución va aconteciendo, cómo van apareciendo ahí, qué espacios institucionales, cuáles son los tiempos de la institución también. Inclusive hay instituciones que tienen tiempos que son diferentes, que son discontinuos, hay instituciones que tienen tiempos diferentes de recreos o de agrupamientos diferentes, no comparten los mismos recreos. Los chicos de primer ciclo tienen unos recreos, los de segundo ciclo tienen otros, por ahí eso depende de las dinámicas de cada institución. Es interesante los turnos, mañana, turnos, claro, y por ahí es interesante conocer cuáles son los proyectos institucionales que han sustentado estos movimientos en las instituciones, y también, bueno, en el caso del seminario de práctica 2, ¿qué pasó con los actos escolares? Por ahí en esta época de actos escolares hay instituciones que le han encontrado, tienen proyectos de actos escolares muy particulares, y o a las efemérides, y es interesante cómo han encontrado maneras muy diferentes de contar la historia de manera muy particular y de narrarla de manera muy particular. Y bueno, es bien interesante ahí que las estudiantes puedan ir conociendo esto también. Les quería preguntar qué hacen después con toda esta información, ¿no? Analía decía que tienen una bitácora, por allí tienen documentos colaborativos, bitácoras, distintas maneras de hacer estos registros, de compartirlos, los construyen en la pareja pedagógica. Jimé. Bueno, yo justo estaba escuchando lo que decía Silvana. Nosotros hicimos el primer taller en segundo año, que es antes de ingresar a la institución, y todas tienen redes. Entonces ellas tienen que observar las redes de la institución, qué observan, para después corroborar cuando ellas van. Si ese proyecto que está anotado o esa imagen del proyecto, el vivero, por ejemplo, es un ejemplo que doy yo, ¿no? Cómo se fue formulando, pero primero todo lo que observan, por eso el tema de la observación, de lo que veo, las imágenes, bueno, todo es un tema. Y después, todos los años, sobre todo las chicas del primero, todos quieren ir a la institución, porque eso es para ella la obra de teatro y las actrices son ellas, ¿no? Esto de ir, de observar, que los chicos ya me dijo señor, no, esas emociones que ellas traen y esa motivación es muy importante. Eso, posicionarse como docente, sí, como son los gajes del oficio, ¿no? Sí, y bueno, y esto que usted preguntaba, ¿qué hacemos con todo ese registro? También lo podemos usar como formato taller. Yo me acuerdo el año pasado, una compañera en práctica 3 hizo PH, podemos hablar de nuestras prácticas. Entonces eran preguntas clave y ella iba adelante y decía,
yo soy muy tímida y me cuesta hablar y observo, escribo mucho, pero me cuesta. Bueno, todo esto sirvió también para enriquecer el grupo de práctica, en ese caso tercero, ¿no? Y bueno, esto de llevarlo al taller y hablar de nuestras prácticas, de cada institución, de cada chica, alumna, es importante, porque hay maestras que ellas ven que hacen esto y yo no sé si lo puedo hacer. Y bueno, no todas las maestras en jardín se van a tirar en el suelo, no todos van a ser el gran títere, otras hacemos otras cosas y bueno, traspasamos el aprendizaje de diferente manera. Ujú, ujú. Eso lo quería compartir. Bárbaro, Jimena, sí. Les preguntaba de los registros porque es difícil registrar, Muy. es complejo registrar y lleva un tiempo bastante exhaustivo todo ese registro de las entrevistas que van grabando, de las observaciones que van de manera densa y descriptiva realizando, o cómo analizan esos documentos o las fotografías, cómo las van, después tienen que deconstruirlas. Entonces, por eso les preguntaba cómo todo eso después, cómo forma parte del registro escrito. Sí, Lucía. Bueno, en nuestro caso, yo no sé si es que ya estamos muy viejas, pero tenemos el taller integrador conformado desde hace Claro. fácil 10 años, somos las mismas docentes en psicología, en didáctica y en mi caso con la práctica 2. Entonces por ahí como que nos miramos y ya no nos conocemos y sabemos hasta de estos encuentros qué es lo que le vamos a sumar, compartimos muchísimas cosas. Entonces, bueno, en el tema del registro nosotros tenemos el trabajo, el cuaderno de campo que se usa, que va dividido en 3, el cuadernito que, o sea, como recurso para borrar, tocar, palpar. Después, obvio que utilizamos también documentos colaborativos, el aula virtual, pero seguimos con el cuaderno de campo, que se divide en 3. En una columna se cuenta la experiencia, en la otra de esa misma experiencia se va creando una categoría conceptual que prima dentro de lo que se va registrando el día, o cuáles son las categorías, como conflicto, rol docente, espacios institucionales. Se va creando la categoría conceptual y en la otra columna se va haciendo una pequeña relación con el material teórico que se va trabajando. Entonces el cuaderno de campo va repartido, dividido en 3. Y por otro lado, ellas todo lo que recolectan ese día de clase se pega y se agrega en el cuaderno, como por ejemplo, si la seño les brindó la fotocopia de la actividad que se estaba dando, si pudieron hacer una entrevista, todo eso se pega. Y después cuando hacemos el último taller integrador en el aula, ahí hacemos mesas redondas. Lo que pasa es que nuestra escuela siempre tiene en primer año, en la práctica docente, unas 60 estudiantes. En segundo año siempre tengo unos 25, 30. Este año, que es el año en el que menos tengo 20. Entonces se pueden hacer talleres con muchos estudiantes. Uh-huh. Y ellas saca cada una su cuaderno de campo y se empiezan a prestar los cuadernos de campo y empiezan a analizar, entran en pareja pedagógica siempre a las escuelas. Entonces empiezan a ver si miraron lo mismo, o sea, se prestan los cuadernos entre ellas y dicen, pero si fueron juntas y no miraron lo mismo, miraron cosas diferentes. Entonces, bueno, ahí justamente está esto de por qué encontramos la diversidad de tantas escuelas, por más que sean rurales, por ejemplo, son diversas, porque, bueno, los intereses son diversos, el rol del docente ante una situación lo trabaja de diferente manera. Entonces, nosotros hacemos con el cuaderno de campo, siempre hacemos después el último taller integrador y ahí se analiza todo. Ese cuaderno de campo forma parte de un cuaderno grande, que nosotros decimos de las prácticas, que llegan hasta cuarto año a trabajo de campo, donde se suma el cuaderno de campo de primer año, de segundo, de tercer año con sus prácticas y de cuarto. Entonces llegamos a cuarto año con todo un cuaderno de recopilado de cuadernos de la práctica docente. Uh-huh. Así que bueno,
es como que está todo ahí, es una Biblia en ese Claro, Qué perfecto. interesante las distintas experiencias, cómo uno al escuchar la Sí, experiencia del colega puede ir tomando algunas cuestiones para implementar en su propio espacio, ¿no? Fíjense cómo a partir de este diálogo, de compartir las experiencias, estamos trabajando la planificación de la enseñanza, de la inserción de los estudiantes en las escuelas asociadas a partir de estos diversos instrumentos. Y cómo lo podemos ir trabajando desde la virtualidad y la presencialidad, ¿no? Interesante esto que nos cuenta Jimena de la observación de las redes sociales institucionales y después, bueno, triangular esa información con la observación en territorio, con la entrevista o al directivo o al docente o a quien se decida. Sí, Lucía. El tiempo de la práctica en nuestro caso son 2 semanas. Una semana ingresa y observa libremente y está dentro del aula también, siempre como en el caso de este año que les toca primero, pero tenemos la posibilidad de que el estudiante vaya 2 semanas. Así que bueno, ahí ujú, tiene también un tiempo diferente, ¿no? Para observar. No observa un día de clases o no una jornada completa, sino que esto de poder ver aproximadamente 10 días de cómo se vive en la escuela, tiene un poco más de tiempo para mirar otras cuestiones que conforman la gramática completa de la institución, podríamos pensar. claro. Sí, porque por allí, bueno, es diverso lo que va aconteciendo en cada una de las instituciones, ¿no? Y eso es central también. Eh, ¿Hay alguna otra manera? Me quedé pensando también en esta posibilidad de que estos cuadernos, estas bitácoras y eh, estas producciones que van realizando las y los estudiantes eh, vayan teniendo continuidad de primero a segundo, a tercero y a cuarto, cómo van dando esta posibilidad de continuarlas en primero, segundo, tercero y cuarto, cómo van recuperando un año a otro lo que va aconteciendo, porque también les brinda la posibilidad a los y las estudiantes de poder mirar de manera reflexiva sus propios aprendizajes también, ¿no? Es poder mirar lo que hicieron en primero, mirar lo que hicieron en segundo, en tercero y en cuarto. Y no es azaroso esto, sino que de alguna manera es mirar el objeto de estudio de primero, mirar el objeto de estudio de segundo, de tercero y de cuarto. Y que es necesario justamente en ese sentido, ¿no? Es mirar la institución en primero, cómo se mira en segundo, cómo se mira en tercero y cómo se mira en cuarto. Y en cuarto, volver a mirar la institución y mirarla en un contexto, mirar en contexto justamente y mirar a la institución en vínculo con la comunidad, mirar a la institución educativa y no solo mirar a la institución o mirarla el aula nada más, porque justamente nosotras cuando vamos a dar clases no vamos a dar clases únicamente en el aula, sino que justamente trabajamos con otros colegas, preparamos actos escolares, hacemos proyectos institucionales, trabajamos con otras organizaciones. Esto justamente es el gran desafío, ¿no? Por eso insistimos que el objeto de estudio no es solo mirar el aula, sino que es justamente recuperar cada uno de los objetos de estudio de los distintos seminarios desde la práctica 1, 2, 3 y 4. En ese sentido lo decía, me parecía muy importante este trabajo que vienen haciendo, Lucía. Desde ahí me parece interesante el trabajo. No sé, profes, si ustedes también están haciendo otra forma de registro, de sistematización de datos también
aparte de esto que proponían de la bitácora, del cuaderno de campo? ¿Hay algún otro, Analía? Bueno, digo que a medida que van desandando este año y las distintas instancias que como años atrás siempre hacíamos, como decía Lucía, 2 semanas, este año por estar dentro de un marco diferente como proyecto institucional, hemos tomado esta decisión de que sea durante el año 10 jornadas, pero en distintos meses del año, ¿no? Entonces van a tener también esta cuestión de mirar este mes de mayo, mes de junio, qué pasó en julio, qué pasó en agosto, en septiembre, octubre, van a tener la posibilidad de ver, creo que el crecimiento incluso de un grupo específico, porque hemos trabajado en parejas pedagógicas, dos estudiantes por sección de grado. Entonces la intención es quizás mirar siempre ese grado en estas jornadas para poder tener una articulación, una mirada entre los compañeros que están en el primer ciclo y entre los que están mirando esto del segundo ciclo, para entrar en este mundo de poder interpretar no solamente un solo grado, sino el grado en el contexto de ciclo. Eso por un lado. Y por otro, al final termina en esto, ¿no? Todo este registro, se hace un informe que parte de la historia de la escuela, y ese informe final que surge de todos estos datos cualitativos y cuantitativos que podemos decir de esa escuela en particular y qué aportes podemos dar también. Siempre ponemos esto como futuros docentes de esa institución, qué problemática detectaron y qué sugieren ustedes como una propuesta de superación, una propuesta de mejora. Y eso es parte también del cierre del seminario de la práctica, ¿no? Que hacen como, si se quiere, entre comillas, una defensa, estos 2, 4, 6 estudiantes de lo que observaron en esa institución. Qué complejo también, porque es todo un trabajo para los estudiantes hacer informes finales, ¿no? Sí. Es todo un trabajo, porque significa hacer todo un trabajo de lo que en un marco de lectura y escritura académica, profes. Incluso de poner en tensión los conceptos, porque si no queda teoría por un lado y lo práctico por otro. Y acá esa teoría la pude mirar en la práctica. Sí, porque como decíamos al principio de hoy del encuentro, Seminario de Práctica 2 tiene un gran cuerpo teórico. Entonces, mirar el cuerpo teórico y les decíamos, enfoque que desde el cual planteábamos, hay un enfoque hermenéutico, interpretativo y crítico que tiene que ver, o una mirada también etnográfica que por ahí está desde problemáticas socioantropológicas también, que se recupera sin lugar a dudas, pero también la práctica 2 tiene un cuerpo teórico abundante y es complicado para los estudiantes hacer un informe en el marco de lectura y de escritura académica, y es todo un desafío, ¿no? A mí particularmente, que hace varios años que estamos tomando más o menos esta modalidad de informe final, realmente se nota el proceso que hace el estudiante, ¿no? Claro. Y cómo da cuenta de que se ha apropiado de los conceptos porque los ha podido visualizar y triangular en la práctica. De lo contrario, sí estamos repitiendo conceptos sin sentido, ¿no? Y bueno, y se nota claramente también el estudiante que ha hecho un buen proceso y aquel que no lo ha hecho. También se nota. Sí. Esa triangulación de datos que es compleja. Por eso decíamos con Claudia, nos planteábamos a quién hacerle entrevistas y después el tiempo que lleva desgrabar una entrevista, hacer un informe de una entrevista, cómo mirar los datos de esa entrevista, cómo sistematizar esa información, cómo volver para los estudiantes a leer esa entrevista a una dire, a un dire,
a un docente que llevó a cabo a lo mejor un proyecto, como decía Lucía, un proyecto de feria de ciencia, pero mirarlo en el marco de una dimensión pedagógica, una dimensión didáctica. Es complejo y qué desafío, bueno, enseñar a plantear preguntas, cómo preguntar, qué preguntar. Por ejemplo, que por allí en el marco de la presencialidad que se atrevan a simular, a ensayar cómo hacer las entrevistas, ¿no? Porque por ahí acostumbrados a, a la virtualidad o a más la informalidad, que aprendan a hacer una entrevista a un directivo, a un docente desde una mayor formalidad, o hacer una entrevista estructurada o más o semi-estructurada, ¿sí, Lucía? Bueno, en mi caso comparto muchísimo esta idea de Analía del informe final, porque nosotros lo hacíamos antes. Yo sinceramente hace 2 años o 3 que ya no llego a hacer el informe final. Claro. Yo me doy cuenta que el estudiante que nosotros tenemos, este estudiante post pandemia, escribe en formato telegrama. Nosotros nos reímos con los chicos en el cole porque le decimos, ellos hablan y escriben en formato telegrama. Y realmente es un desafío muy grande hacer que construyan un informe final sin vernos nosotros amargado de corregir un informe final sabiendo que recortaron y pegaron. Porque como está el material cargado de manera virtual, es muy fácil recortar y pegar y no aprender a citar, y demanda un tiempo muy grande de trabajo por parte nuestro también y de acompañamiento como docente. Entonces, yo veo que terminamos muy cansados y no es porque uno ya esté cansado de ser docente, sino que me parece que cada vez se complejiza no solamente en los niveles obligatorios, sino en el nivel superior también. Yo lo veo que con este ingreso de la virtualidad, la tarea nuestra como docente es mucho más amplia y demanda más tiempo de el que nos demandaba antes, porque como sostenía mi abuelo, antes alcanzaba con la palabra y después tuvimos que hacer la palabra y el escrito. Ahora no es solamente la palabra y el escrito, sino la palabra, el escrito y lo virtual. Entonces vemos que nosotros estamos haciendo no una sola función, sino 3 de las que se hacía antes, ¿no? Esto del informe final es muy rico porque ayudaba muchísimo a lo que es el texto de la reconstrucción crítica en la práctica 3 y 4. Nosotros siempre trabajamos muy articulados desde la 1 a la 4. Y bueno, yo siento un vacío muy grande en estos últimos 2 años porque me quedo en el análisis de los cuadernos como registro escrito y ya no llego al informe final porque realmente es imposible corregir. En mi caso, con la cantidad de estudiantes no llego y tampoco puedo pedir un informe que sé que no voy a llegar a corregir. Claro. Así que realmente es muy rico esto, ayuda muchísimo el proceso de la escritura, de la lectura y de la escritura. Sí se llega en 4º cuando hablamos de la narrativa de las prácticas, ahí sí llegamos a recolectar todos estos cuadernitos de la práctica desde la 1 a la 4 y a hacer desde trabajo de campo un texto de reconstrucción crítica o reescritura de las prácticas, pero antes lo podíamos hacer en 2º año y ahora yo me doy cuenta de que ya esto, con este formato del estudiante que llega muy vacío de conocimientos que antes teníamos, antes de la pandemia, Claro, yo me doy y cuenta ahora de que no. yo no llego. Yo no sé si alguien me puede dar alguna idea, encantada, pero yo no llego. Sinceramente, yo me doy cuenta que les doy un texto para que lean y está esa necesidad urgente en el aula, en la presencialidad, de salvar las dudas, o sea, que sea un espacio al principio de la clase de retroalimentación, porque el estudiante no comprende de la misma forma que comprendía la lectura antes de la pandemia. Así que bueno, yo no sé si eso es algo mío o es algo general, pero por ahí me frustra un poco ese tema. Sí, me parece que tiene que ver con que, bueno, los estudiantes hoy son distintos a los de hace unos años atrás y por ahí está bueno esto de pensar otras herramientas para la sistematización.
aparte del informe final, como decían las profes del trabajo de campo, esto del cuaderno dividido en 3 partes, se me ocurre un portfolio que uno lo va construyendo también a lo largo de todo el año, o la bitácora también, como decía una de las profes. Pero bueno, ir viendo las características de nuestros estudiantes y en función de eso poder ir viendo qué herramienta es la más apropiada para ese grupo de estudiantes. Sí, en este sentido que dice Claudia, también por ahí Iris Alonso dice que en el caso de las entrevistas y las observaciones por allí, en estudiantes de los primeros años tienen que ser herramientas más guiadas o más estructuradas que en el caso de los estudiantes residentes, que pueden ser ya con consignas o ejes más abiertos o más vagos, porque ya tienen otras herramientas, o los ejes pueden ser más ligados a un territorio porque ya los conocen a los territorios y ya tienen otros conocimientos y otras dimensiones de análisis que ya los pueden sostener de otra manera, ¿no? Tienen otros acompañamientos que ya son más conocidos para ellos, ¿no? Entonces, bueno, por allí ustedes también conocen, que a eso a mí me parece, con Claudia lo charlábamos también, ustedes también conocen los contextos de las instituciones, de las escuelas asociadas. Entonces, eso también ayuda a saber cuáles pueden ser, en qué momento esas herramientas metodológicas, las observaciones, las entrevistas, en qué momento van a ser las más solventes, las que pueden ser las más indicadas para que los estudiantes puedan hacer ese reconocimiento de la escuela asociada, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho a los practicantes, ¿no? Bueno, estamos sobre el tiempo ya, Wanda. Profes, las Bien. vamos a invitar a ir al enlace anterior para compartir un poco lo que estuvimos dialogando y para hacer el cierre del encuentro, ¿sí? La verdad que, bueno, para mí fue un gusto encontrarnos, poder conocer las experiencias que llevan a cabo cada una de ustedes. Y bueno, ustedes saben que tanto Wanda como yo estamos a disposición ante cualquier inquietud que les surja en cuanto a cómo planificar el desarrollo de un tema en esto de la modalidad combinada. Nos pueden escribir por el aula y bueno, nos ponemos en contacto más allá de estos encuentros. Así que bueno, un gusto y nos estamos viendo ahora en la otra sala. Gracias. Yo profe. acá dejo el enlace acá en el chat.